Bueno, ahora les voy a contar del caso particular, que es el que motivó que nos juntáramos y que bueno, y que APSA nos diera el espacio. A raíz de un concurso al cual se nos convoca en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para la sala de salud mental, no es servicio sino sala, yo me inscribo, tengo 30 años de ejercicio de la medicina, un posgrado de psiquiatría infanto-juvenil en la UBA, somos muy pocos en el país y en el mundo con la especialidad. Yo ya trabajaba y estaba nombrada en el hospital, costó mucho mi nombramiento a pesar de que los directivos fueron quienes me convocaron frente a que la profesional que estaba en el cargo terminó con ataques de pánico y está mucho más joven que yo, pensionada porque no puede seguir trabajando. Bien, al año de que yo acepté el cargo, con engaños, porque yo quería entrar a planta permanente y no becario, porque tenía 48 años de edad y casi 30 años de ejercicio de la medicina, que en 3 meses viene el nombramiento. Bueno, acepto el cargo y por supuesto desde el septiembre del 2005 pasaron los años y llegábamos al 2007 y ya habían traído a otra chica que decían que tenía la especialidad, pero que bueno, empecé a indagar y esta chica no tenía la especialidad, en realidad rindió el examen en el Colegio de Médicos a fines del 2010. Bueno, la cuestión es que había una psicóloga como jefa del servicio, la cual a los 6 meses de ingresar yo al servicio, me saca de los consultorios del servicio y termino en la planta baja, salud mental estaba en el primer piso, y estoy en la planta baja con los alergistas. Con los cuales me llevo bárbaro, o sea, no hay problema, pero no correspondía. Bien, vuelvo al concurso. Una de las exigencias para presentarse en el concurso, además de presentar antecedentes, era elaborar un proyecto, para el cual vinieron desde el mismo Ministerio de Salud docentes muy buenos, porque realmente el curso fue excepcional, que nos dieron todo lo que tenía que ver con gestión de calidad. Bueno, a partir de ese curso, más que el Servicio de Estadística, el Departamento de Estadísticas del hospital me proporcionó todos los datos estadísticos del servicio, firmados y sellados por la jefa de ese departamento, empecé a elaborar el proyecto. Pero claro, ya estábamos en el 2011 y yo desde el 2005 que venía soportando hasta que me sacaran del espacio que me correspondía para poder atender en salud mental. Bueno, elaboro el proyecto con esos datos estadísticos y ustedes van a ver después los gráficos donde nada más que entre todos los psicólogos nombrados dentro del servicio, anualmente había 17.304 horas de carga horaria para todos esos psicólogos, de los calculados con exclusión de los periodos de licencias por vacaciones, estrés, feriados, ¿sí? Lo único que no estaban contemplados los días de huelga. Pero bueno, estaba todo contemplado y solamente redondeando y estirándolo un poco, con esos mismos datos que me aportó el mismo departamento de estadísticas del mismo hospital cual yo trabajo, se atendían nada más que 6.000 pacientes. Nosotros sabemos muy bien que los 6.000 pacientes no requieren 1 hora por paciente, sino que es mucho menor el tiempo. Yo lo redondeé a 6.000 horas, calculando que son las horas de 60 minutos. Bueno, pero de todas formas sobran 11.304 horas. En psiquiatría, los 4 médicos que estábamos a cargo de lo que es la atención psiquiátrica de los pacientes infantos juveniles, que es hasta los 15 años nada más, solamente se trabaja un 47% de horas asistenciales. Y después no se hace nada, ni investigación, ni docencia, nada de nada. Bueno, si nosotros vamos a ver que donde no hay competencias, es decir, donde los profesionales no tienen la capacitación y la formación necesaria para poder
actuar frente a los casos, y máximo en el tema de abuso infantil, que en su momento, antes de que yo ingresara, había existido un centro de atención al niño abusado y niño maltratado, pero que después se había desmembrado porque la psicóloga que estaba a cargo pasó a trabajar en relación de dependencia del Tribunal de Menores UMA. ¿Sabes quién es? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del acoso moral o el abuso de poder? Había una demora porque nosotros nos inscribimos en octubre para el concurso y estábamos en julio, la psicóloga que estaba a cargo de la jefatura se jubilaba y nombramientos no había, y de repente nombran de palabra en calidad interina a la que se oponía al concurso, que ya les digo, es alguien que tiene algo más de 10 años de recibida, con un título de especialista que se le otorgó el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires a fines del 2010. Pero, no sé si acá hay médicos que dependen de los colegios de médicos, les cuento, los títulos de especialista que otorgan los colegios de médicos, yo me enteré a través de otra colega, que casi se muere porque no le reconocían el título, tienen fecha de vencimiento. ¿Cómo van a tener fecha de vencimiento? Los títulos son de por vida, ¿no? Jubilamos y seguimos siendo médicos, nos jubilamos y seguiremos siendo psiquiatras. Entonces, ¿qué pasaba? Tiene el logo de la Universidad Nacional de La Plata, pero no tiene la firma del rector. Con lo cual, si no lo firma el rector, no lo reconoce el Ministerio de Educación de la provincia y por lo tanto no puede ser reconocido a nivel del Ministerio del Interior, y si uno quiere salir del país tampoco es reconocido porque falta la firma del rector de la universidad, que es el que depende del Ministerio de Educación. Es más, para la Universidad Nacional de La Plata no existe la especialidad psiquiatría infanto-juvenil, solamente en la UBA existe. Bien. ¿Se va entendiendo un poquito la problemática? Cuando hablamos de gestión de calidad, esto lo dieron desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, habla de que hay un nuevo paradigma que se fundamenta en la responsabilidad social de asegurar un sistema sanitario de calidad que solo es posible desde la fuerte participación por derecho de sus profesionales, tanto a nivel estratégico como operativo. Estos procesos de cambio parten de los valores, a partir del análisis de lo que se debe cambiar, ya sean los procesos y o los modelos de organización y gestión. Este cambio no se impone, se construye a través de la comunicación y el aprendizaje compartido. Eso no existe dentro del servicio. Se construye con el tiempo desde las actitudes, el conocimiento, la humanización y la ética. Después van a ver todo lo que pasó que no tiene ética. La conducción de los proyectos se debe fundar en una planificación, coordinación, motivación, control y evaluación pertinentes a las necesidades del servicio dentro de un marco legal, ministerial y de las normativas internacionales de categorización, porque de acuerdo a los antecedentes que tiene cada profesional que trabaja en una institución, eso le da una categoría a esa institución. Es como para educación la CONEAU, para las universidades. Asimismo, la función administrativa que le corresponde a la gestión se basa en la aplicación de esas normas y leyes. Y esta función institucional es ejercida en diferentes dimensiones interrelacionadas, como son las estrategias económico-financieras, clínica profesional, etc., y desde diferentes perspectivas, como son la producción y la calidad, la formación y el aprendizaje y la investigación. Cuando hablamos de producción, no solamente es lo asistencial, sino precisamente esto, lo que es docencia y lo que es trabajos de investigación. Si este modelo de servicio, él mismo requiere de un proceso de confluencia de lógica asistencial y de gestión, que no se base en una estrategia economicista, que sí se articule y equilibre con la gestión de recursos, producción asistencial, satisfacción de la comunidad y los trabajadores, la responsabilidad del rol en la red política de organización y del sistema de salud, con la participación de todos sus actores.
Yo estaba en la planta baja, nos separaba un piso. Los encargados de la gestión, que son los jefes y los directores, son los responsables de ese destino final de la organización en un marco de entendimiento y respeto y sinergización, donde se necesitan como herramientas y valores los contenidos actitudinales que se constituyen a través de la comunicación y un aprendizaje compartido. ¿Cuáles son los factores que inciden en la crisis actual del sistema de salud? Esto les digo, todos lo dieron los docentes que vinieron desde el Ministerio de Salud para que nosotros pudiéramos elaborar nuestros proyectos. Una es la ineficacia, la baja productividad y o indiferencia, la falta de transparencia en la gestión, los modelos obsoletos de relación entre las instituciones y sus proveedores y sus usuarios, los obstáculos burocráticos, el progresivo aumento de los costos de insumos, las instalaciones y el equipamiento y la falta de procedimientos claros, simples y precisos, conocidos, comprendidos y aceptados, competentes y aplicables, y la crisis de valores. ¿Cuáles son los factores o situaciones que inciden en la satisfacción de los trabajadores de la salud? Las oportunidades de ser escuchados. Desde el 2011, octubre del 2011, que dejé una nota 5 veces en la dirección del hospital pidiendo autorización para realizar mi proyecto de tesis sobre abuso sexual infantil, y ni siquiera el buen día. La relación cotidiana con los superiores y con los pares. Hay situaciones cotidianas como el maltrato verbal, la indiferencia hacia el trabajo de los otros, la falta de compañerismo y la ruptura de acuerdos entre pares. Posibilidades de capacitación y formación continua. El año pasado me negaron los días para poder asistir a congresos, ni siquiera me contestaron, ni el buen día. Las posibilidades, ya les dije, la adecuada circulación interna de la información, no me avisaban que se habían organizado una jornada. Bien. Un adecuado sistema de sanciones y reconocimientos. Las sanciones sí, me han llamado, ya las van a ver escritas. Los reconocimientos jamás. Y no es solo conmigo, ojo, hay mucha gente que también es damnificada de la misma forma, pero no se defienden, ese es el problema. El respeto por la tarea del otro. Cuando yo hablo de competencias, esto de la formación, ¿qué hace que alguien pueda estar o tener las competencias o la formación necesaria para poder ejercer un cargo? Bueno, hay varias definiciones. Una es se requiere de motivación, de rasgos personales, habilidades y conocimientos, la forma en que la persona se comporta, cómo actúa, cómo se desempeña, cómo hace, cómo se relaciona. Es un conjunto estabilizado de saberes y saber hacer. Es poner en práctica sin nuevo aprendizaje. Si alguien se acuerda de Piaget cuando habla de lo que es adaptación y habla de que se realiza a través de la asimilación y la asimilación deformante. La asimilación deformante es aquella que no surge como aprendizaje, es decir, como modificación de conducta a partir de estructuras previas, sino de estructuras desconocidas. Cuando, a ver, un ejemplo que yo lo aprendí, así fue como entendí un poco a Piaget. A Galileo Galilei, aparte de cuestiones políticas y de la iglesia, pero le cortaron la cabeza porque lo que él decía no lo podían entender, porque no tenían las estructuras mentales para poder entender que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no a la inversa como se venía diciendo hasta ese entonces. Es decir, el que no tiene las estructuras y los esquemas previos. A ver, si yo no puedo subir 10 escalones si no subí el primero, el segundo, el tercero, ¿se entiende? Esto es lo mismo. Acá, esto es una forma, ¿sí?, de poder plantear esta situación. Solamente la asimilación deformante sería una de las formas de fundamentar que no se hayan aprobado las cosas que se tenían que aprobar, porque caía de maduro. Pero bueno, yo las entendía, mucha gente las entiende así, y hubo gente que no lo pudo entender, que era para el bien de todos, porque van a ver cómo cuando dejamos estos vacíos en cuanto a las competencias y a lo que tenemos que saber hacer,
lo que ocurre es lo que estamos viviendo, violencia social. Y ya van a ver cómo es que se llega a eso. Vamos a pasar un poquito, bueno, pero vamos a basarnos otra vez un poquito en el acoso moral. ¿Qué es el acoso moral? Dice, son seguidillas de conductas y comportamientos antisociales con admisión involuntaria de la víctima que se siente acorralada, sometida, avergonzada y débil, en un estado de labilidad y vulnerabilidad, donde el victimario suele ser muy habilidoso para descalificar, y su hacer no se concreta en un solo hecho, sino que va socavando la autoestima de su víctima con miras a su destrucción. Llega a expresar en grupos pequeños las descalificaciones, decir, este no sirve. Y a mí me pasó, les voy a dar algunos ejemplos, que es la única forma de explicar por qué un colega, aún siendo de otra especialidad, pero que bueno, un jefe de sala de pediatría, me cuestiona el tiempo de internación de un paciente con diagnóstico de psicosis a los 11 años e intoxicado por otro profesional de la obra social con 12 miligramos de risperidona. Bien. Íbamos por el día 16 de internación, por lo menos ya no se autoagredía tanto, pero la psicosis estaba, y la intoxicación, 12 miligramos de risperidona, que no fue un día nada más. Entonces, resulta que los pediatras no toleran esto de que la cama no se recambie rápidamente, y menos toleran los núcleos psicóticos que se les mueven frente a la psicosis del otro, y máxime si este otro es un niño. Bueno, realmente me sacó y le contesté una barbaridad porque me gritó y me dijo que no pateara la pelota afuera, que era mi responsabilidad y que yo tenía que llamar a la obra social del chico para que le consiguieran un lugar donde lo pudieran internar. Yo era becaria, la jefa, psicóloga, de vacaciones, como siempre, y es cierto, no estoy exagerando. Y bueno, y este chico, cuando yo le pegué la contestación que le contesté, que no lo voy a reproducir porque fue muy grosera, salí de ahí, fui a evolucionar al paciente, me fui a mi consultorio, en mi casa elaboré una nota y el día siguiente, al entrar al hospital, primero pasé por mesa de entradas y la dejé preguntando quién era mi jefe y cómo se aclaraba esto de las incumbencias, a quién le correspondía la función administrativa. La respuesta verbal fue, vos no vas más a la sala y va fulanita. Bueno, ese día me fui a despedir, pasado el mediodía, cuando terminé con todo lo que era la tarea ambulatoria, fui a despedirme del paciente, nadie lo vio evolucionar, la madre ignoraba que yo no iba a ser más su médica de cabecera, lo evolucioné, llamé al director asociado, que fue el que me dijo, vos no vas más a la sala, le comenté lo que estaba pasando y que hasta tanto no me lo dieran por escrito, yo iba a seguir atendiendo al paciente porque si no era abandono de persona. Entonces me lo dieron por escrito. Fíjense, un poco la discriminación en el empleo público, el estrés laboral, los derechos personalísimos. La legislación, los proyectos legislativos y el bien jurídicamente protegido lo va a tratar la doctora Rizzo. Esto del vaciamiento del puesto de trabajo es tal cual, o sea, se le mantiene a la víctima con un trabajo sin contenido o sin comunicarle qué es lo que se está haciendo, y si se lo comunican es porque ya fue ayer. Me lo había regalado unos años antes porque me podía llegar a interesar para mi tesis sobre abuso sexual infantil y poder entender un poco la postura de las madres de los niños abusados y qué pasa con las víctimas. Nunca pensé que me iba a servir para mí, que cuando lo iba leyendo me sintiera tan identificada. A ver, les voy a mostrar directamente qué es lo que fue pasando. No les voy a hablar de los
de los síntomas, porque la pregabalina me ayudó a soportar el último año. Es buena, realmente es buena, porque si no me hubiese convertido en una homicida, creo. Porque realmente... Estos gráficos, les voy a mostrar nada más que el primero, porque yo trataba de entender por qué pasaba todo esto, porque la víctima en general duda de lo que está pasando, pero me lo estarán haciendo de verdad, seré yo. Y entonces, en un trabajo de Sergio Navarrete Vázquez, que publicó este año en el Congreso Virtual de Psiquiatría, habla de este enfoque multifactorial del acoso psicológico laboral. Y miren lo primero que nombran las causas: la envidia, los celos, el rencor, el miedo, la mediocridad, la inseguridad, el complejo de inferioridad, superioridad, la frustración, los factores previos de personalidad. Fíjense todo lo que va nombrando. Yo lo leí y decía, este también leyó lo mismo que yo, le pasó lo mismo. Y el acoso psicológico laboral, este mobbing, se da por complicidad, por secreto, por silencio, por culpa, por indefensión, por ambiente tóxico, con tolerancia de las autoridades. Lo que a mí me estaba pasando, en mayo del año pasado se enteró el director de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires en un hecho casual en el Congreso de Salud Mental que se hacía en el Panamericano, porque los dos presentábamos trabajo en la misma mesa. El mío era sobre gestión de calidad, referido a esto de las 17.000 y pico de horas que tenían los psicólogos y que solamente se atendían 6.000 pacientes. Y él que iba asintiendo con la cabeza, que hasta me pidió él, yo ignoraba quién era, me dio su tarjeta y me di cuenta cuando almorzaba quién era esta persona. Me pidió hasta mi teléfono, todo, que estaba muy interesado en el trabajo, se entera después de que el concurso no se hacía y no hicieron nada. No les voy a mostrar estos gráficos porque no va a dar el tiempo. ¿Cómo es que yo pude darme cuenta de lo que estaba pasando? Con un cuadernito, durante varios años, anotaba todo lo que pasaba, día por día, a cada hora. Y si había papeles, los guardaba, los tengo enganchaditos, los traje, los cuadernitos, esos que regala Abbott, esos largos. Y soy muy de escribir mucho la historia clínica. Todos los detalles, bien redactados, con un orden, una metodología. Esto es lo que pude hacer gracias al curso del Ministerio de Salud. Con todo el material que ellos nos dieron, pude llegar a elaborar estas tablas. Si no se atendían los pacientes, porque se los rechazaba porque padecían patología crónica, TGD, trastorno negativista del paciente. No, esto no, porque este es un hospital de alta complejidad. Atención primaria de la salud, no, porque nivel primario de prevención. Entonces quedaban a la deriva. Empecé a analizar por qué no se atienden estos chicos y cuál sería la consecuencia de todo eso. Surgió después gracias a todo este proceso, todo este material que nos proveyó el Ministerio, que está en la página de la Gobernación. ¿Cuáles son las reglas, las normativas por las cuales nos regimos dentro de un servicio de salud mental? ¿Cuáles son las variables consideradas como deficitarias? Entre ellas el déficit de competencias, la ausencia de concursos periódicos, profesionales sin títulos habilitantes de especialidad, ausencia de revisión de los casos en ateneos, ausencia de docencia e investigación, ausencia de historia clínica protocolizada, ausencia de trabajo interdisciplinario. A veces error diagnóstico, a veces discontinuidad terapéutica, muchas veces, porque esto fomenta que no haya adherencia en el tratamiento y los pacientes, ya de por sí las familias son complejas, con este sistema más abandono. Ausencia de prestaciones en las obras sociales porque no tienen al especialista. ¿Cómo
¿Cómo se describe esta situación de ausencia de atención de casos con diagnóstico de psicopatologías crónicas? Ausencia de tratamiento pues, con abandono de persona, aumento de las derivaciones a atención primaria de la salud, disminución del número de consultas, el gran negocio, y fracaso en el nivel de prevención secundaria, que trae como consecuencia aumento de psicopatologías sociales, adicciones, violencia familiar, delitos, suicidios, aumento de prestaciones en el nivel de prevención terciaria, porque llegan a rehabilitación ya totalmente destruidos, aumento de la discapacidad a nivel nacional, cada vez tenemos más discapacitados, la mesa que estuvieron antes hablaban de discapacidad, aumento de juicios por mala praxis, aumento del gasto público, porque hay que gastar en más fármacos, en más servicios, y aumento de la inseguridad social, porque si quedan a la deriva, sabemos, somos psiquiatras, trabajamos psicólogos, trabajamos en salud mental y sabemos cómo es la cosa. Bueno, el otro problema que yo analicé era esto, la ausencia de correlación entre el número de consultas y el número de profesionales. Acá vemos los gráficos donde se muestra bien la carga horaria anual de psicología del año 2011, 6.000 horas, 6.000 pacientes contra las 11.304 horas restantes que quedaban, la carga horaria anual en psiquiatría, 4 profesionales médicos, se atienden 2.154 pacientes contra 2.382 horas que restan. Ya dije, de excluir las vacaciones, las 2 semanitas de estrés, los feriados, que tenemos muchos, los puentes, los no puentes, todo. Fíjense que quedaban, sí. Fíjense la cantidad de horas que quedan vacías. Bueno, ya sabemos lo de los favoritismos, lo de que se pueden robar ideas, proyectos, trabajos, y vino un día la jefa de salud mental a pedirme que le confeccionara la historia clínica protocolizada. La debe estar esperando todavía. Por suerte me avivé. Porque yo soy de las que sí, lo voy a hacer, así funciona todo mejor. Y ya le dejo la palabra a la doctora Rizzo, que tiene mucho para enseñarnos. Fíjense, a ver, acá está. Esta es la nota que yo presenté en el caso de que le contesté mal a un jefe de pediatría. No sé si se ve, bueno, que yo pregunto, nombro el paciente, el caso, la obra social, qué era lo que había pasado, describí todo. 6 de junio del 2008. El 13 de junio recién me contesta el director asociado por escrito que yo quedo fuera de lo que es la atención de internación y solamente quedo con tarea ambulatoria. Y el 4 de septiembre del año pasado, el concurso fue el 28 de septiembre, me notifica la jefa interina con la firma del mismo director asociado que puedo volver a la sala a atender pacientes. Es lo mismo, es lo que les estoy contando. En una oportunidad, un paciente adolescente con excitación psicomotriz lo voy a ver a la sala, porque me llama. Lo medico con risperidona, al día siguiente se la suspenden porque le iban a hacer una resonancia magnética porque sospechaban un feocromocitoma y dijeron que interfería en ese estudio. Me enteró por la psicóloga que lo trataba, dice, con la risperidona anduvo bien, después, esto fue ya por el 2007, después de 3 meses me lo trajeron con diagnóstico de esquizofrenia, uno de los pediatras. Ya no había vuelta, lo llené de Ampliactil, de Alopidol, hasta que se impregnó y bueno, pero está dopado, y bueno, ¿y qué querés? ¿Que se mate o que nos mate? En este caso, la reunión se hizo entre todos los profesionales porque el diagnóstico en realidad lo hizo la jefa de servicio social, que era un trastorno alimentario, porque el chico lo que hacía, tenía una percepción distorsionada de su esquema corporal, entonces quería bajar de peso y hacía permanentemente actividad física. Pero para los
que sabemos, segundo, que yo ni enterada de que tuvieran un servicio de internación específico para estos trastornos. La jefa psicóloga me obligó a hacer el llamado. Yo, por supuesto, le aclaré con el que estaba hablando, le dije, mira, yo no acuerdo ni con el diagnóstico ni creo que tengas el servicio, pero la tengo parada al lado mío como un sargento que me está obligando a que te llame. Esas cosas desde el año 2005. Subtitulación era una de las características del acoso laboral. Bueno, en otras oportunidades me querían obligar a hacer recetas de pacientes, de repente no, pero nosotros con los abusados nos arreglamos sin psiquiatra, entonces la contradicción permanente. Y lo que decía Pilar, de la vez que, bueno, por un caso del hospital yo recibí una amenaza en mi domicilio porque el hospital me rechaza la denuncia desde la institución y me obligan a hacerla como particular damnificado, con lo cual tuve que dar mi domicilio. A los pocos días no podía salir de mi casa, salí por el garage para sacar las fotos, porque me di cuenta de que esto algo raro tenía, algún sentido, porque fíjense, a ver, van a ver, esperen un poquito. La policía, así que bueno. Pero lo que les quiero mostrar es que no obstante que se hizo el concurso fraudulento, se falsearon los resultados, se impugnó, sigue impugnado. Se hizo el concurso porque esgrimimos un contencioso administrativo acá con la doctora. Bueno, parecía que se había armado un jurado de notables y no, estaba todo preparado, tal es así que al final de la supuesta evaluación, esto no lo voy a decir pero también fue catastrófico, después de la supuesta evaluación, uno de los miembros del jurado, que es director de un hospital, el doctor Rotela, le voy a dar el nombre porque es fanático de Dolina, y hizo hincapié en uno de los cuentos de Dolina, que es El Picado. Y a la hora no dio directamente el resultado, pero sí lo dio a entender, porque solo comunicaron a la tarde cuando ya nos habíamos retirado, yo por lo menos. El Picado de Dolina, en su párrafo final dice: más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños, o los indeseables. Él dijo que para tomar esa decisión se iba a basar en este cuento de Dolina. Bueno, como conclusión final, sabemos muy bien que si el ambiente laboral donde no se favorece la formación, el trabajo docente, donde se incluye al paciente, donde se puede trabajar interdisciplinariamente. A mí me prohibieron reunirme con los equipos escolares. El trabajo funciona, realmente se ve el resultado. De esta manera se va a afectar porque la comunidad no va a recibir lo que realmente necesita. Entonces nos dieron un curso que no sé para qué fue el curso, porque realmente no se aplica nada de esto. Siguen rechazando. Yo estoy con una licencia médica porque terminé con una cervicalgia, con una resonancia magnética que comprobaron que hay hasta una compresión medular. Yo tengo una secuela de polio, con lo cual se agrava más todo esto. Y mis pacientes me están buscando, rastreándome hasta por internet, en Facebook, en YouTube, en donde sea, porque en el hospital los rechazan. No los quieren atender porque dicen que no son lo suficientemente importantes para ser atendidos en el hospital. Y no son solo mis pacientes, los que les llegan al servicio también los rechazan. Entonces, claro, el tema es que para qué hay un servicio, para qué se hizo un concurso, para qué se necesita un jefe de un sector que no trabaja como debería ser. Bueno, le dejo la palabra a la doctora Rito, que como abogada les va a poder contar un poco qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias.